En esta ocasión vamos a hablar de ese tema tan importante en las matemáticas, las derivadas. ¿Quién no se ha tomado una taza de café? Claro, ahí también están las derivadas. Y es por eso que vamos a contextualizar para que tú entiendas muy bien de qué se trata. Me imagino que en algunas ocasiones has escuchado hablar del concepto o la definición formal de una derivada. Frases como es un límite matemático o representa una razón de cambio. También algunas veces dicen permite obtener la pendiente de una recta tangente. Todas estas frases son correctas y aunque dichas frases sí tienen relación directa con el concepto, también es cierto que de una u otra manera no es común visualizar el beneficio de aplicar una derivada en situaciones reales de la vida cotidiana. Llevemos la derivada a un evento cotidiano. Y en este caso me refiero a la degustación de una excelente taza de café. Y es que tomar una deliciosa taza de café caliente involucra un fenómeno que todos conocemos llamado enfriamiento. Y podemos definir el enfriamiento brevemente como la disminución de la temperatura de un cuerpo o lugar conforme pasa el tiempo. Supongamos que tenemos una taza de café o cualquier otra bebida caliente favorita. Debemos facilitar nuestro análisis y para esto es conveniente establecer claramente las condiciones de nuestro escenario. En nuestro caso, consideremos una temperatura ambiente de 24 grados centígrados y que nuestra bebida posee una temperatura de 75 grados centígrados al momento de recibirla. ¡Uy, qué rico! Por el fenómeno físico de enfriamiento, su temperatura disminuye a 61 grados centígrados al paso de 3 minutos. Si analizamos nuestro fenómeno, identificamos que las dos variables más importantes son el tiempo y la temperatura. Es importante vaciar nuestros datos de nuestro ejercicio en una tabla de datos, donde en una columna ubicamos el tiempo y en la otra columna temperatura. Según nuestro fenómeno, cuando el tiempo está en 0 minutos, tenemos una temperatura de 75 grados centígrados en nuestra bebida. Al paso de 3 minutos, la temperatura de nuestra bebida disminuye 14 grados centígrados para tener 61 grados de la bebida. Con este par de datos importantes, muchas personas en su desconocimiento se aventuran a aplicar la regla de 3 para pensar que al paso de otros 3 minutos la temperatura va a disminuir otros 14 grados centígrados, dando como resultado que nuestro café se encuentra a 47 grados centígrados. Aplicar la regla de 3 es incorrecto, ya que un proceso de enfriamiento no se comporta de esa manera, o mejor dicho, las variables no se comportan de manera lineal. Porque si esto fuera correcto, se pudiera deducir que al paso de 18 minutos nuestro café estuviera a una temperatura bajo cero, es decir, menos 9 grados centígrados. Y eso sabemos claramente y por pura experiencia que así no sucede. Por lo tanto, es importante preguntarnos cómo se relacionan las variables tiempo y temperatura en un fenómeno de enfriamiento y cómo podemos estimar correctamente las verdaderas temperaturas a los 6 y 18 minutos. La ley de enfriamiento es establecida por un famoso científico inglés que probablemente has escuchado hablar, Isaac Newton. Dicha ley dice así: la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto
y la del medio que le rodea. En otras palabras, Newton quiso dar a entender que conforme pasa el tiempo, la temperatura del objeto, en este caso el café, va disminuyendo cada vez lentamente. Así que veamos nuestra tabla. El hecho de que en los primeros 3 minutos haya disminuido 14 grados significa que al cabo de otros 3 minutos habrá disminuido otra cantidad menor a 14 grados y al paso de otros 3 minutos sería otra cantidad menor y así sucesivamente hasta llegar a alcanzar la temperatura ambiente. Ahora veamos cómo expresar dicha ley de enfriamiento y calentamiento en términos matemáticos, es decir, hagamos la traducción de dicho párrafo a una ecuación matemática. Y definitivamente debe ser expresada mediante una derivada, dt mayúscula sobre dt minúscula, en donde claramente la t mayúscula representa la temperatura del objeto y la t minúscula representa la variable tiempo. Después de todo, la misma nomenclatura lo indica, donde tenemos un cambio de la temperatura conforme cambia el tiempo. La palabra proporcional que tenemos en el enunciado en una expresión matemática generalmente se representa mediante la letra griega alfa. Después, en el párrafo tenemos la palabra diferencia, que representa una resta entre la temperatura del objeto, que es la T mayúscula, y la temperatura del ambiente, que la representamos con la T mayúscula subíndice M. Finalmente, para convertir esa expresión matemática en una ecuación, se procede a expresar la proporcionalidad mediante la constante K, en donde se puede observar que agregar dicha constante hace que aparezca el signo igual en la ecuación. Ahí tenemos una ecuación o modelo matemático que representa lo que sucede en un fenómeno natural de calentamiento o enfriamiento, en la cual posee una expresión de derivada, que es esta que tenemos aquí. La derivada de temperatura con respecto al tiempo y es clasificada como una ecuación diferencial. Y así como tenemos teoría básica para resolver ecuaciones tan sencillas como esta que tenemos aquí, x más 2 es igual a 5, donde estarás de acuerdo conmigo que su solución es x igual a 3, ya que se cumple con esta condición. También existe teoría para resolver ecuaciones diferenciales como esta que tenemos aquí, en donde lo que se espera obtener no es un número, sino una función que cumpla con esta ecuación. Así que aplicando teoría básica sobre ecuaciones diferenciales, obtenemos lo siguiente: la temperatura del objeto, que en este caso es nuestro café, es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante c que multiplica al exponencial de una constante k por la variable tiempo. A esta expresión podemos llamar la solución de una ecuación diferencial, ya que proviene de aplicar un método de resolución. También podemos llamarla función solución, ya que efectivamente la expresión es una función en sí. Sin embargo, yo quiero llamarla fórmula mágica, ya que podrás observar que dicha función nos va a permitir hacer ciertas predicciones sobre el comportamiento de la temperatura de nuestro café. Es importante afinar nuestra ya fórmula mágica, utilizando las condiciones iniciales que previamente establecimos en nuestro escenario. Recordemos que nuestra temperatura ambiente es de 24 grados centígrados. También es importante recordar que la temperatura de nuestro café en un tiempo inicial es de 75 grados centígrados y al cabo de 3 minutos es de 61 grados centígrados.
Así que aplicando esas condiciones a nuestra ecuación diferencial, podemos conocer los valores de las constantes T subíndice M, que ya las sabemos, y también la constante C y K, dando como resultado lo siguiente. La temperatura es igual a 24 más 51 que multiplica al exponencial de menos 0.106 por la variable tiempo. Ya que tenemos nuestra fórmula mágica que nos concede el deseo de conocer el comportamiento en la temperatura de nuestro café, así que veamos cómo podemos lograrlo. Si yo deseo conocer la temperatura de mi café en el tiempo 18, solo basta que sustituya el valor de T en la función tal como se indica aquí. Podemos observar que en nuestra función o fórmula mágica sustituimos en esta variable de tiempo los 18 minutos y obtendremos como resultado que la temperatura en los 18 minutos es de 31 grados centígrados. Es decir, que podemos hacer la predicción de que la temperatura del café al minuto 18 será de aproximadamente de 31 grados centígrados. De igual manera, si deseamos conocer el tiempo en el que mi café alcanzará la temperatura de 56 grados centígrados, solo basta con sustituir en mi fórmula el valor de T mayúscula, tal como se indica aquí. Observemos que aquí tenemos T mayúscula, el valor de 56 grados, y procedemos a despejar la variable T minúscula, dándonos como resultado que el tiempo es 4.39 minutos. Cabe mencionar que en un estudio reciente sobre consumo de café se encontró que un promedio de temperatura preferida de consumo entre fanáticos del café es de 56 grados aproximadamente, concluyendo que la temperatura para mí sería ideal entre el minuto 4 y el minuto 5. Podemos beneficiarnos del uso de una derivada en la modelación de un fenómeno físico, y es buen momento para analizar la gráfica de la función involucrada. Primero, observemos claramente sus ejes y sus variables. Tenemos la temperatura en el tradicional eje Y y el tiempo en el eje X. También podemos localizar la temperatura ambiente de 24 grados centígrados representado con esta línea recta. Podemos observar que conforme pasa el tiempo, la temperatura tiende al valor de la temperatura ambiente, pero no lo hace de manera lineal, sino que lo hace de una manera cada vez más lenta. A ese tipo de comportamiento se le conoce como exponencial, y de hecho podemos notar que nuestra función pertenece claramente a esa categoría. En esta tabla podemos ver claramente que conforme pasan los primeros 3 minutos hay un descenso de temperatura de 14 grados. Al paso de otros 3 minutos disminuye 10,2 grados. Al paso de otros 3 minutos 7,4 grados y así sucesivamente. En otras palabras, conforme la temperatura del café se aproxima a la temperatura del medio ambiente, su disminución cada vez va siendo más lenta. Hay personas que utilizan la famosa regla de 3 para predecir este tipo de comportamientos. En ocasiones llegan al resultado, pero eso se debe a algún golpe de suerte, ya que en ciertas sesiones de nuestra función exponencial hay semejanza a una función lineal, justo como se puede observar en esta sesión. Lo anterior permite creer equivocadamente que mediante una función lineal podemos predecir la temperatura del café en cualquier tiempo, y eso sabemos que definitivamente es falso. De esta manera hemos analizado una situación verdaderamente práctica y cotidiana, donde podemos beneficiarnos de la aplicación de una derivada. Así que la próxima vez
que te encuentres a punto de disfrutar de una bebida caliente, te invito a reflexionar sobre el fenómeno físico que se lleva a cabo en tu taza y cómo podemos aprovechar para poner en práctica nuestros conocimientos matemáticos de tal manera que nos permitan analizar lo que sucede, una simple variación de la temperatura conforme pasa el tiempo. En otras palabras, el enfriamiento de nuestra bebida. Comparto estos 3 ejercicios de derivadas, aplicando la regla de la cadena, que también pueden ser aplicados a contextos reales. Muchas gracias.